Tengan todos ustedes muy buenas noches. Agradezco nuevamente a CEO Academy por esta oportunidad de poder brindar estos conocimientos, algunas experiencias y tópicos importantes que en la minería de hoy es importante conocer y tener en cuenta. Como indicaron, soy ingeniero civil ya con 23 años de experiencia. Actualmente vengo laborando en activos mineros, desarrollando ya ciertas actividades relacionadas al tema de cierre de minas, pero es importante saber y conocer cuáles son los aspectos más significativos en lo que corresponde a la conceptualización y lo que es el diseño, ¿no? Y poder evaluar también los métodos constructivos de lo que son las presas de relave para poder entender y comprender su uso. Bueno, ya me presenté y vamos a revisar algunos tópicos. En primer lugar, vamos a evaluar algunos métodos constructivos y algunos tipos de presas de relave, ¿no? Que vienen siendo utilizados, pues, a nivel mundial, ¿no? Básicamente son lo que actualmente se tiene para poder contener estos componentes que son los residuos mineros, ¿no? Como objetivo de este masterclass tenemos comprender lo que es una presa de relave, analizar algunos métodos constructivos, identificar los métodos más comunes de construcción, evaluar los riesgos y beneficios de cada uno de los métodos constructivos y conocer la normativa y algunas prácticas que se puedan tener en cuenta para poder en este diseño. Como podemos ver, tenemos tres tipos que básicamente también se combina: el método de aguas arriba, el método de aguas abajo y lo que corresponde a lo que es línea central, ¿no? Estos métodos son bastante utilizados en varias unidades mineras dependiendo del tipo y la topografía de la zona. Pero para ello primero tenemos que definir cuál es la definición de una presa de relaves. Una presa de relaves básicamente es una estructura de contención. Su objetivo es el almacenamiento de todo el residuo que provenga de las plantas de procesamiento, ya sea una planta autoclave, ya sea una planta concentradora. Todo aquello que ha pasado por un proceso metalúrgico es contenido en esta estructura. Básicamente está compuesto por elementos finos, ¿no? Con agua, y obviamente lo que se requiere que en esta estructura no haya liberación de partículas hacia el medio ambiente, básicamente por las capas de agua, perdón, de niveles freáticos, de agua subterránea, ¿no? Y que puedan conllevar a poder impactar a las aguas subterráneas o a algunos afluentes que estén cerca de la zona, ¿no? Entre sus componentes principales tenemos básicamente todo lo que es el muro, ¿no? El muro de contención, el vaso del componente y obviamente algunas estructuras adicionales tales como los sistemas de descarga, ¿no? Es importante, sí, obviamente es importante que nosotros debamos tener un concepto claro de lo que es la gestión del desecho minero. Las presas de relave son bastante importantes para poder prevenir cualquier evento que pueda impactar o contaminar al medio ambiente y básicamente dar una seguridad constructiva, ¿no? Para poder proteger básicamente la vida humana. Muchos de estos componentes están cerca de poblaciones que en algunos incidentes que se han producido en el transcurso del tiempo, pues han sido impactadas, pues obviamente por una mala gestión de un depósito de relaves. Y obviamente otro de los objetivos que también es importante es la protección al medio ambiente que se tiene, ¿no? ¿Cuál es el rol? ¿No? ¿Cuál es el rol e impacto que tienen las presas de relave? Básicamente es su función, ¿no? La función es almacenar y contener. Al igual que toda estructura de residuo minero, cuando ésta es procesada, es obtenida, ya sea por métodos de minería tajo abierto, minería subterránea, pues obviamente hay un remanente, ¿no? Hay un material, básicamente una mena que esta ya no es beneficiosa económicamente y tiene que ser almacenada adecuadamente. En este caso, el relave básicamente va a ser contenido en estas estructuras, que son las presas, ¿no? Son elementos que obviamente tienen una característica de contenido metálico que son de peligro, de riesgo para el medio ambiente y también para la vida humana, ¿no? Uno de los impactos positivos que podemos tener básicamente es prevenir las filtraciones, ¿no? Al suelo o a las fuentes de agua y proteger la biodiversidad. Si bien es cierto, son estructuras que han sido diseñadas para un periodo de vida útil, pero estas tienen que tener la capacidad de poder contener todo este material durante todo el periodo de tiempo y vida útil que se pueda tener y obviamente todos los métodos que han sido planificados para poder reducir la cantidad de agua, para el proceso de secado, conformación y cierre final de estas. Es importante que estas estructuras sean bien diseñadas y bajo las normativas vigentes, bajo toda la reglamentación
que tanto todos los países durante estos últimos años han desarrollado basados en normativas internacionales, tales como el ICMM, el ICOL y todas esas normativas que básicamente han sido conceptualizadas en función a lecciones aprendidas que se han tenido en algunos problemas que se han tenido durante el tiempo, ¿no? La importancia del método de construcción. Es importante definir este método de construcción porque nos ayuda a prevenir los riesgos. Ya tenemos ya bastantes años, estamos hablando entre 50, 60 y tal vez más años, en las cuales las operaciones mineras con la necesidad de contener este tipo de material han venido desarrollando una serie de estructuras, tales como los depósitos, bueno, obviamente los depósitos arrebalables, los cuales han venido, digamos, afianciándose de acuerdo al tipo de material que se va a contener en ella. Es por ello que se debe tener en cuenta la seguridad, ¿no? La importancia también de la resistencia y los tipos de materiales que se deban tener y obviamente un cálculo adecuado de su capacidad para evitar cualquier tipo de desborde o colapso que se pueda tener durante todo su periodo de vida útil, ¿no? Es importante también poder entender cuáles son algunas consideraciones generales, ¿no? Tales como la selección de un buen método de acuerdo a su geología, de acuerdo a la topografía, aún de las zonas sísmicas donde se encuentren, ¿no? Y esto es básicamente para poder garantizar que esta estructura sea segura, ¿no? Y que pueda adaptarse a las condiciones del terreno. Es muy diferente construir en la sierra, ya sea en la Sierra del Perú o que sea en la costa, ¿no? Son topografías diferentes, son litologías diferentes, geologías diferentes, propiedades geotécnicas de los materiales diferentes y obviamente la población que circunda cerca de las unidades mineras también tienen actividades diferentes, ¿no? Algunos sí son netamente de la minería, otros son de la ganadería u otras actividades comerciales que si es que no tenemos gestionado un buen depósito de relaves, una estructura como la que estamos indicando, pues podemos tener problemas bastante considerables, ¿no? Ya tenemos ejemplos claros de algunas fallas que han ocasionado, una es de la presa de Montpoli, ¿no? Que la cual tuvo un gran impacto durante digamos, el evento que sucedió y obviamente de acuerdo a ese tipo también de evento ya se comenzaron a generar siempre tipos de guías, normas, las cuales regulan el manejo básicamente de los elementos de relaves, ¿no? Uno de los métodos que vamos a revisar básicamente es el método de aguas arriba, ¿no? Este método de aguas arriba es uno de los más antiguos utilizados en Chile, en algunos países en los cuales por su misma, digamos, actividad minera han optado por este método que es de fácil, es menos costoso, ¿no? Es un método bastante fácil, sencillo, que obviamente se genera a través de la generación del relave grueso bueno, parte de la separación de este relave y comienza pues a construirse en forma de, digamos, de barreras internas, de alguna manera autosostenible, ¿no? Ese es un tipo, como indicaba, es un método económico que no requiere muchos materiales y también poca mano de obra, ¿no? Su eficiencia operativa es alta porque obviamente con el mismo material que se segrega, este material también genera digamos, la misma materia prima, obviamente la separación del relave grueso con relave fino, genera digamos, las barreras para que estas puedan contener, ¿no? Y asimismo, presentan básicamente, son bastante riesgosos a eventos sísmicos. Es por eso que muchos países, incluido el Perú, este tipo de construcción se encuentra, pues obviamente no se encuentra, digamos, autorizada, ¿no? Porque obviamente ha presentado durante mucho tiempo bastantes riesgos y la mayoría de eventos que se han tenido, ¿no? Con colapso o ruptura de alguna presa de relave están bastante relacionadas a este tipo de método. Pero es bueno analizarlo y es bueno conocerlo para poder determinar el tipo de metodologías o métodos constructivos que tenemos para las presas de relaves. Otro método, y este sí es uno de los más comunes, más utilizado, pues obviamente es el método de aguas abajo, ¿no? Su construcción básicamente está en función a la dirección del talud natural, del terreno natural, se ajusta a la superficie de los taludes naturales, ¿no? Básicamente se apoyan en todo lo que es la superficie y esto, digamos, aumenta su estabilidad estructural debido a que el cuerpo del dique va creciendo en función a cómo va creciendo en altura, también va creciendo digamos, en sostenimiento en la parte del dique, como podemos ver acá en la parte baja en estos gráficos. A mayor crecimiento del depósito relave, pues obviamente se va haciendo más
robusto tanto en altura como también en espesor del cuerpo del dique, ¿no? Sin embargo, una de sus perdón, sin embargo, una de sus desventajas básicamente es el costo, es un mayor costo porque en su mayoría son materiales compactados que tienen cierto tipo de características, tanto para poder, digamos, aumentar su capacidad de impermeabilización, ¿no? Como materiales de baja permeabilidad. En algunos casos se colocan algunos filtros, algunos núcleos, en algunos casos se colocan núcleos de asfalto, núcleo de concreto, ¿no? De arcilla, que obviamente ayudan a que este tipo de material sea mucho más robusto de lo diseñado, teniendo en cuenta de su vida útil y la capacidad de material que estos contengan, ¿no? Otro método que es utilizado también y que tiene características bastante importantes, básicamente es el de línea central, ¿no? O el método de centro, que obviamente se construye en función a una línea que está en el eje del dique y este va creciendo tanto en forma hacia la parte externa, aguas abajo, como también en altura. Y básicamente este es un método que optimiza, ¿no? Que optimiza los espacios. Obviamente esto tiene que ser debidamente evaluado, detallado en función al tipo y la característica de la topografía y de la geología de la zona, ¿no? En su control es un poco más, un poco más detallado en el sentido que se tiene que mantener la verticalidad del muro para poder determinar que estos puedan mantengan durante todo su proceso constructivo la geometría original que ésta se tenga, ¿no? Es de mayor estabilidad, como se indicaba, pero que obviamente tanto se sujeta en su forma vertical como también en la parte horizontal, básicamente en la parte de líneas abajo, ¿no? Como indicaba, se requiere un control preciso, una planificación bien detallada para evitar cualquier tipo de desviaciones que pueda impactar, obviamente, la funcionalidad de este componente, ¿no? Tenemos acá un cuadro comparativo, básicamente, en cuáles de estos métodos presentan cierta condición, digamos, de evaluación, ¿no? Tanto en lo que es su estabilidad, en su costo, en su tiempo de construcción y asimismo en su adecuación geológica. Con respecto al método de aguas arriba, pues obviamente presenta mayor riesgo sísmico, porque obviamente su estructura del cuerpo del dique pues está, digamos, cimentado sobre el mismo material con el cual se está rellenando, como podemos ver acá. Presenta una inclinación hacia el interior de la presa que obviamente no garantiza una seguridad o una resistencia del tipo de muro que se tenga, ¿no? Sus costos son bajos porque obviamente no necesita mucho control porque en su mayoría de los cuales se han realizado, pues con el mismo material que se ha cicloneado, ¿no? Con el mismo material de, digamos, producto de lo que se extrae de la planta o de que sale de la planta, las arenas gruesas contemplan en hacer el muro y las arenas finas van hacia la parte baja, ¿no? Hacia la parte interior. Entonces, esto es digamos, en costo y en mano de obra obviamente es más económico. Su tiempo de construcción también es un tiempo rápido porque obviamente no necesita actividades constructivas muy detalladas, ¿no? Y asimismo también con lo que corresponde a la parte de adecuación geológica, pues requiere un terreno firme, estable, adecuado y obviamente es en terrenos que no tengan mucha pendiente para evitar cualquier tipo de, digamos, deformaciones o deslizamientos que puedan tener y en su mayoría son pues terrenos planos o de suave pendiente. En lo que corresponde a al método de aguas abajo, es una estructura de mayor estabilidad, de mayor resistencia. Por ende, entre más alto sea su crecimiento, más robusto es el cuerpo, porque obviamente va creciendo hacia la parte baja, ¿no? Y asimismo en altura también se va sosteniendo en su suelo de fundación, ¿no? Con lo que corresponde en los costos, nuevamente, es una estructura costosa debido a que es una construcción bastante robusta. Y al manejar diferentes tipos de materiales, pues obviamente los equipos, tanto los equipos de compactación, el tipo de material seleccionado para su construcción, también obviamente tiene características que generan, pues obviamente, que su incremento de costo en función al tipo del proyecto, ¿no? Su tiempo de construcción es un tiempo de construcción moderado dependiendo de las etapas de recrecimiento y cada una de etapas de recrecimiento pues es particular, obviamente porque tiene su propio proceso constructivo en función a la fase que se encuentre. Muy diferente a construir un dique de arranque, a construir un recrecimiento en una fase, en una segunda fase, en una tercera fase, dependiendo de los componentes de diseño que tenga cuerpo del dique, ¿no? Es ideal para terrenos que no tienen una buena estabilidad, son complejos, ¿no?
y obviamente son menos adecuados para terrenos planos. Si bien es cierto, se puede realizar, pero obviamente genera mayor costo y obviamente es necesario que se tenga pues una buena planificación del tipo de construcción que se requiere hacer de acuerdo al tipo de materiales que se tenga. El de línea central, pues es una estabilidad intermedia, adecuada para una sismicidad media, para una zona sísmica que no presenta mucha, digamos, mucha actividad, ¿no? Porque es una combinación de una u otra manera entre el método aguas abajo con el aguas arriba, teniendo básicamente en la zona del eje de la presa que se ha iniciado, ¿no? Sus costos también son relativamente, pues depende mucho bastante del tipo de proyecto que se genere, ¿no? Tanto en lo que es materiales y mano de obra. Su tiempo de construcción igual depende mucho de la planificación que se tenga. En algunos casos es bastante prolongada debido a la complejidad de los tipos de materiales que se pueda tener, ¿no? Y en otros casos puede ser un poco más corta, ¿no? En la parte geológica es apto para todo tipo de terrenos y condiciones, ¿no? Para tanto en lo que corresponde a la intensidad de sismicidad y también a digamos, zonas que presentan bastante humedad o zonas que presentan bastantes lluvias, ¿no? Ok, algunos factores claves para la elección de la elección de un método, mucho depende de los factores geológicos, dónde está ubicado, ¿no? Si voy a generar, no tengo mucho espacio para poder construir, puedo optar en algún tramo generar un dique, ¿no? Digamos, aguas abajo en una fase y de continuar con un dique a centerline, que en algunas operaciones se ha optado, ¿no? Los factores ambientales que se puedan tener debido a la capacidad de lluvia, la cantidad de lluvia que se pueda tener, el tipo de materiales que se puedan tener para la parte constructiva, ¿no? Y algunos eventos climáticos extremos que se puedan tener y que obviamente puedan afectar a lo que es temas ambientales. Es importante tener en cuenta la vida útil, ¿no? Básicamente en los factores operacionales, cuánto es la vida útil que va a tener esta presa y dependiendo de ello también se puede definir el tipo de método que se va a utilizar. Si bien es cierto, como indicaba, el de aguas arriba ya hace algunos años o un poco más de 15, tal vez a 20 años ya no es admitido para aspectos constructivos debido a los problemas de fallas que se ha tenido, pero es importante que se conozca cuál es el tipo de presas de relave, ¿no? Tipos de métodos constructivos que se pueda tener para ese tipo de presas de relave, ¿ok? Algunos eventos que hemos tenido, algunas reflexiones, ¿no? Y algunos ejemplos que se ha tenido, pues obviamente es el evento que se tuvo en Brunadiño, ¿no? Que fue obviamente digamos, esa presa Relave tuvo bastantes problemas, pero de esa presa se aprendieron muchas cosas para tener básicamente una planificación bastante adecuada, ¿no? Se tuvo un fortalecimiento de todas las normas y se adoptó muchas mejoras en las tecnologías, tanto para seguridad de presa como para la prevención de accidentes, ¿no? Es importante que nosotros podamos evaluar integralmente, ¿no? Tanto en planeamiento como en diseño de las presas, considerando muchos factores, todos los estudios básicos que básicamente fueron detallados anteriormente, estudios físicos, estudios químicos, ¿no? Y obviamente poder tener toda la ingeniería necesaria en función a los estudios básicos que se puedan obtener para poder hacer un buen análisis del tipo y método de presa de relaves que se quiere tener, ¿no? Ok, vamos a pasar, vamos a detallar un poco con lo que corresponde al tema de métodos constructivos y vamos a revisar básicamente el método de construcción de aguas arriba. Es un método antiguo, ¿no? Que obviamente se optaron con una facilidad, digamos, en el sentido de que se requería un costo menor, se requerían procesos constructivos menos rígidos en el tema de construcción, calidad. Básicamente fueron hechos para presas que eran digamos, de menor tonelaje, en las cuales, obviamente, su manejo ayudaba a que las presas puedan crecer rápidamente y estas se puedan confinar rápidamente y poder generar una estructura de llenado más efectivo, ¿no? No tenían mayores alturas, pero durante el transcurso del tiempo ya se han venido viendo, pues obviamente, por qué estas estructuras con el tiempo no mantienen una rigidez adecuada, ¿no? Su enfoque, básicamente su proceso, en la mayoría se han sido construidas en terrenos planos, ¿no? Algunos ligeramente inclinados. Bueno, en las imágenes que estamos viendo bueno, es un efecto un poquito más exagerado, digamos, para un evento didáctico, donde el cual corresponde, pues, al tener un muro de partida, nuevamente tener ya plantear, de acuerdo a la planificación que se ha hecho, pues,
un dique de arena, que en su mayoría son arena, y de ahí planificar el siguiente dique hasta poder llegar a su estructura final, ¿no? Son económicos, rápidos y obviamente presentan bastante inestabilidad. ¿Cuáles son las ventajas de este método? La rapidez y su economía, ¿no? Un dique de aguas arriba, su costo inicial es bajo, su costo operativo es bajo, su costo total y vida útil también es de moderado, ¿no? Obviamente. Las ventajas económicas, algunas desventajas básicamente por el riesgo de inestabilidad, ¿no? El uso de estos relaves básicamente optimizan los recursos y mejoran la sostenibilidad básicamente de la operación. Son rápidos de construir y, bueno, su viabilidad económica y su eficiencia operativa son una de las ventajas que también posee. Algunas desventajas de este método son bastante vulnerables a fallas sísmicas. Acá tenemos algunos eventos en los cuales se evidencia, ¿no?, la debilidad que estos depósitos tienen y mucho dependiendo del tipo de, digamos, que se le haya dado la importancia al tema del proceso constructivo, a sus controles de calidad que se hayan tenido, ¿no? Y obviamente también al control y a los monitoreos de niveles de agua, de desplazamientos en el cuerpo de dique, y eso nos puede provocar o provocan que este tipo de estructuras pues tengan esa vulnerabilidad bajo efectos sísmicos, ¿no? Son las alturas, básicamente la altura de la presa no requieren esfuerzos adicionales, obviamente. ¿Por qué? Porque a mayor altura estos van a generar, digamos, mayores esfuerzos de deformación debido a que estos a mayor altura presentan mayor flexibilidad, no son elementos rígidos, sino son elementos dúctiles. ¿Por qué? Porque están fundados en su mayoría sobre relaves que tienen una resistencia bastante baja porque son producto, pues obviamente, de la segregación de este mismo material en la parte interna del depósito, ¿no? La condición sísmica, obviamente, en condición sísmica tenemos bastante el efecto de liquefacción de los materiales, nuestra estabilidad es bastante débil, ¿no?, durante estos eventos, ¿no? Ok, algunas condiciones de uso, básicamente adecuadas para el uso, ideal para presas bastante pequeñas, controles rápidos que se puedan tener, ¿no?, en zonas de baja sismicidad, ¿no? Reducen los costos de esfuerzos. Algunas presas, pues obviamente mejoran debido a la menor escorrentía y saturación que se tengan, pues obviamente pueden ser para unos relaves de, digamos, espesados adecuadamente, pero son básicamente para contenciones bastante temporales, ¿no? Se pueden producir como una fase operativa, pero obviamente teniendo todos los estudios necesarios y básicos con los que se puedan tener. Las condiciones, se tienen que evaluar todas sus condiciones críticas. Es muy importante el monitoreo geotécnico, ¿no? En un monitoreo constante de una estructura, probablemente no se esté construyendo, pero sí se tienen en operación o en proceso de cierre, mantenimiento y también en poscierre muchos depósitos de aguas arriba. Y es bastante importante su control, ¿no? Un control adecuado del monitoreo que se pueda tener. ¿Para qué? Para poder detectar algunos problemas que se puedan tener de manera temprana. Es importante poder evaluar todos los tipos de análisis que se puedan tener, tanto de si es que se tienen hitos topográficos, si es que se tienen algún tipo de inclinómetros que me puedan detectar ciertos movimientos, ya me están alertando que hay algún tipo de deformación. Es muy importante evitar la saturación de estos materiales porque pueden producir efectos bastante graves, ¿no? Hay que tener bastante buenas prácticas proactivas, ¿no? En el caso de que se genere algún tipo de construcción de ella, pues obviamente sus pruebas de construcción, control de depositación también es importante y obviamente la planificación de los drenajes para evitar saturación en ellas, ¿no? El caso de estudio que les indicaba, pues obviamente tenemos el colapso de la presa de Brunadiño. Esta presa pues tuvo bastantes problemas en el año 2019, la cual liberó pues una gran cantidad de material de relave, causó 270 muertes. Es lo que en un evento, pues obviamente, más allá de la parte económica, lo importante que se tiene que tener en cuenta es la vida humana, ¿no? Entonces, es salvaguardar que no haya personas que sean impactadas durante estos procesos, ¿no? Causó un colapso, ¿no?, que incluyó básicamente cuando se hizo todo este análisis, se evaluó que había una deficiencia en lo que es en el tema del diseño y también en el manejo. No hubo un control adecuado del monitoreo, ¿no? Se llegó a los niveles de saturación bastante altos por encima de los niveles de diseño y obviamente ya el material que se encontraba, digamos, ya en un proceso
confinado, pues obviamente hizo que su sostenibilidad o la resistencia de estos materiales pues pierdan cierta rigidez y obviamente desencadenó pues el desembalse producto del flujo que estaba capturado en ello, ¿no? Consecuencias graves, pérdidas humanas, daños al medio ambiente. ¿Qué es lo que nosotros podemos tener como lecciones aprendidas de ellos? Tenemos que tener que siempre se tiene que evaluar para cualquier método que se genere, no, ya sea en aguas arriba, un centerline o sea, o aguas abajo, se tiene que tener en cuenta una aplicación adecuada de todos los controles, de todos los monitoreos y realizar todas las actividades preventivas para evitar cualquier tipo de desastre futuro. Pero es muy importante poder tener una selección adecuada, un diseño adecuado de la estructura en la cual se va a contener estos relaves, ¿no? Lecciones aprendidas de Brunadiño, actualmente ya se tiene, pues se tiene unas mejores prácticas en lo que corresponde en el tema de seguridad. Hay tecnologías bastante ya adelantadas a lo que fue hace 10, 15 años atrás, tales como tenemos el uso de radares, ¿no? Tenemos el uso de vuelos aéreos, del vuelo de drones, el uso del LIDAR, tenemos instrumentos geotécnicos en tiempo real que pueden indicarnos algunos parámetros en cuestión de segundos que nos pueden evidenciar cualquier tipo de variación, deformaciones, aceleración, velocidades de desplazamiento que se puedan tener. En el tema de, digamos, presiones de por incremento de niveles, tenemos piezómetros de tubo abierto, piezómetros de sensores de cuerda vibrante, tenemos algunos inclinómetros y mucha instrumentación avanzada, en los cuales nos permite poder identificar actividades tempranas de cualquier tipo de evento, ¿no? Se generaron muchas normativas, tanto como la ICMM, la cual pudo registrar todas estas lecciones y que actualmente, ¿no? Con la gestión ya integral de relaves que se tiene, el IGRTM, podemos evidenciar que ya hay toda una cultura de poder gestionar adecuadamente y de forma segura todas estas estructuras que son de relaves, ¿no? De contención de relaves, ¿no? Algunos elementos comparativos que podemos ver con respecto a otros, digamos, tanto los métodos constructivos en lo que corresponde entre aguas arriba, aguas abajo, obviamente, tenemos en el tema de seguridad, son un poco más vulnerables, están limitadas básicamente en alturas máximas, no es ideal para alturas máximas, su proceso constructivo es bastante rápido, no necesita mucho, digamos, equipos para poder construir, sino básicamente la segregación de los relaves y poder tener una planificación en sus descargas, ¿no? En conclusión, es ideal para estructuras bastante pequeñas, ¿no? Su método de construcción aguas arriba es económico y rápido. Y por ser económico y rápido, siempre va a generar problemas, ¿no? Vamos a tener digamos, algunas desviaciones en los procesos constructivos. Es por ello que no es recomendable para su uso actualmente. Lo que sí actualmente se está recomendando, pues, aguas abajo. Obviamente se tiene que generar una gran área. Y también un center light, dependiendo del tipo de modelamiento que se le puede dar y obviamente también cómo se puede sustentar este diseño con respecto a su vida útil. Tenemos varias minas ya que actualmente ya no tienen la capacidad diaria y han optado por este tipo de diseño, ¿no? Tenemos lecciones aprendidas de muchas unidades mineras, tanto internacionales como nacionales, en las cuales nos evidencian que este tipo de recrecimiento o este tipo de diseño de presas relaves no es muy adecuado para las actuales operaciones mineras que están tratando ya muchos miles de toneladas por día. Otro de los métodos, y estos son unos de los más comunes ya utilizados, es el método aguas abajo. Obviamente es el método de aguas abajo, obviamente es utilizado para proyectos grandes. Ya la experiencia nos ha enseñado que este tipo de metodología de crecimiento o método constructivo de presas de relave es bastante resistente. Nos brinda una mayor seguridad, presenta una gran estabilidad, ya que tanto en su crecimiento como en la amplitud de su base, ayuda a poder tener digamos, ese factor de seguridad, de acuerdo a las evaluaciones geotécnicas que se tenga, ¿no? Una mayor resistencia debido a que se tienen que realizar de forma más, digamos, detallada y segura, como vamos a ver más adelante. Los métodos proporcionados
en base a la sólida y se exponen hacia adelante en cada fase. Obviamente, durante su recrecimiento se van teniendo elementos y estructuras que se van a colocar durante el recrecimiento. Obviamente, acá bastante detallar lo que son tanto los filtros en la base como los filtros chimenea, algunas estructuras, digamos, de separación, de permeabilidad básicamente, ¿no? Los materiales de baja permeabilidad, ya sean unas arcillas, ya pueden ser también algunos asfaltos, pueden hacer algunos tipos de materiales de densidad, de diferentes tipos de densidades que ayuden a darle mayor resistencia el uso de geosintéticos para poderle dar mayor resistencia a este tipo de estructuras, ¿no? Su método constructivo, como podemos ver acá, su método constructivo de esta presa básicamente contempla la construcción de un de un dique, un muro de partida que tiene que tener pues una resistencia bastante adecuada, ya que desde este punto o dique de partida se va a tener todos los recrecimientos en función al tipo y la fase de diseño que se tenga. Su diseño es bastante uniforme y cada vez que se va haciendo un recrecimiento de una fase, como podemos ver, crece tanto en amplitud como también en altura, y esto nos ayuda a tener pues una mayor resistencia. Tener en cuenta todos los elementos de filtrado de agua. Si bien es cierto, casi ya el 100% de diseño de depósitos relaves están impermeabilizados, pero hay que tener en cuenta todas sus características o hipótesis o eventos que se puedan tener, ya sea por una ruptura de geomembrana, ya sea por un asentamiento, algo que pueda producir y que nuestro muro comience a trabajar ya no de forma impermeable, sino de forma permeable, para lo cual deben tener todos los controles adecuados para evitar cualquier tipo de evento que se pueda producir durante su proceso de operación. Esto implica utilizar algunos drenes, algunas pantallas impermeabilizantes para poder evitar de cualquier manera cualquier colapso que se pueda tener en este tipo de depósitos. Sus procesos constructivos son bastante detallados, se utilizan equipos, digamos, que tienen que tener pues características y eficiencias adecuadas para poder realizar los procesos tanto en el movimiento de tierras, con lo que corresponde a las excavaciones de las fundaciones, las compactaciones de las primeras capas que se puedan tener, los usos de algunos geosintéticos, hacer una compactación adecuada, el uso y disposición de material de cada una de las capas de construcción, las fases de poder hacer el rellenado de la fundación en la cual se va a cimentar, las excavaciones adicionales que se requieran realizar, el empuje y el tipo de material de la fundación que se tenga que tener, y asimismo mantener una uniformidad en cada una de las capas que se va a realizar. Asimismo, se va a tener en cuenta que ya durante la construcción del dique, pues se tiene que tener en cuenta el tipo de material de drenaje que se tiene que tener. Básicamente acá podemos ver la construcción de un tren basal, y sobre ello pues hacer ya el recrecimiento de cada una de las capas que contemple el diseño, teniendo en cuenta que en su mayoría ya actualmente en los diseños actuales se cuentan pues con drenes chimenea dentro de la estructura del cuerpo del dique, lo que permite que cualquier evento que se tenga, pues este dren va a funcionar como un elemento de estructura de drenaje rápida, y lo cual nos permita no tener impactos en la estructura del depósito de relaves. ¿Ok? Las ventajas es una estructura de bastante resistencia, ¿no? Una resistencia sísmica en comparación a lo que vimos anteriormente. Su resistencia sísmica es bastante adecuada, ¿no? En algunos casos moderada, ¿no? Está hecho en función a capas compactadas, obviamente, las cuales aumentan su resistencia y ya no son vulnerables a sismos, ¿no? Obviamente reducen esa vulnerabilidad. Sus compactaciones ayudan debido a que ya la mayoría de estos, no es la mayoría, en su totalidad, los diques de presa de relave ya son hechos en funciones a características de cimentación compactada, perdón, de relleno compactado, lo que permite que adquieran mayor densidad de este tipo de materiales, y obviamente tienen que tener bastante control, ¿no? Sus eventos de liquefacción, vulnerabilidad a la liquefacción, dependiendo del tipo de material que se utilice, del grado de compactación y del control de calidad que se tenga, pues esta puede variar de moderada a baja, dependiendo de la zona y el tipo de material que se construye. Hay algunas presas de relave que se han construido o que se están construyendo con el relave mismo. Si bien es cierto, son con arenas, pero asimismo también tienen que pasar un control de calidad adecuado, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Estas presas, este tipo de construcción, ¿no? De método constructivo, básicamente es adecuado para diseños o depósitos de gran envergadura, de la gran minería, la cual
obviamente maneja miles de toneladas por día de disposición de relaves, asimismo de procesamiento. Entonces esto nos ayuda a que podamos soportar y poder tener la seguridad de que estos relaves que van a estar contenidos durante décadas y durante muchos años más van a tener la solidez necesaria para poder contener y poder reducir, digamos, el riesgo a cualquier colapso que se pueda tener, ¿no? Se tienen que ser diseñados adecuándose al medio ambiente en los cuales están rodeados, y es importante que puedan tener pues los drenajes adecuados, ¿no? Un manejo de aguas adecuado, un manejo de segregación de material adecuado, procesos constructivos, separaciones de agua, sistemas de drenaje, sistemas de bombeo, toda la infraestructura necesaria para que este dique o esta presa de relave sea una presa segura. Uno de los ejemplos grandes que tenemos es la empresa Unidad Minera de Las Bambas, que tenemos en la parte superior. Podemos ver pues un dique robusto, de gran envergadura, y obviamente sabemos que pues, es una gran minería que procesa una cantidad de material y de disposición bastante alto. Y asimismo también en lo que es Constancia, en Hadley, también tenemos una presa de relave de bastante importancia, robusta, y sabemos que también tiene una gran cantidad de material que va virtiendo. Entonces es importante que se tengan este tipo de método para poder tener la confiabilidad de que el material que ha sido depositado en pues sea de manera sólida y robusta. ¿Ok? Y una de las desventajas que tenemos, pues obviamente son estructuras bastante costosas, ¿no? Debido a que utilizamos pues diferentes tipos de materiales, utilizamos equipos, una gran cantidad de equipos básicamente para lo que son los trabajos de compactación, de nivelación, de carguío, ¿no? Utilizamos diferentes tipos de materiales que proceden muchas veces de material seleccionado, pasado por procesos de zarandeo, ¿no? Por procesos de una granulometría adecuada para lograr el objetivo, ¿no? Son bastante costosos, pero también son bastante seguros, ¿no? Comparados a otros métodos, tanto aguas arriba como aguas abajo, pues obviamente el tema de estabilidad es bastante mayor, ¿no? Se tiene que tener una planificación adecuada a largo plazo. Para ello, pues conlleva de que se va a tener que tener pues las fases en las cuales se va a requerir y evaluar los inicios de construcción, término de construcción y autorización de funcionamiento, los cuales son otorgadas por las entidades estatales actuales, ¿no? Otra de las desventajas que tenemos, básicamente son estructuras que necesitan bastante espacio, ¿no? Para poder captar desde la parte baja de su cimentación y poder obtener hasta su nivel final, su altura final de diseño, tener pues la envergadura necesaria para poder cumplir el objetivo, ¿no? a la cual fue diseñado, ¿no? Algunas conclusiones y lecciones aprendidas que tenemos, pues obviamente el método aguas abajo es bastante beneficioso, básicamente, pero es necesario que cuenten pues con los espacios necesarios, ¿no? Es fundamental para evaluar las condiciones geográficas y sísmicas antes de elegir el método. Sí, es necesario. Necesitamos nosotros poder determinar la ubicación, ¿no? Si bien es cierto, el Perú es un país bastante sísmico, en el sentido que estamos cerca de la placa de Nazca, formamos parte del Círculo de Fuego del Pacífico, y obviamente pues vamos a tener eventos sísmicos para lo cual las estructuras tienen que estar bien evaluadas, ¿no? La revisión y las mejores prácticas internacionales proporcionan técnicas avanzadas para mejorar la estabilidad. Tenemos toda una normativa actual vigente que lo que corresponde a lo que son diseños de presas de relaves, y aún más nos sustentamos en normatividades internacionales que nos ayudan a darle mayor robustez a nuestros diseños, ¿no? Ok. El otro método que tenemos es el método de construcción de línea central. No es un método muy común, pero sí necesario en algunas unidades mineras, tales como Goldfield La Cima y Antamina también, que lo vienen ejecutando, porque obviamente debido a que digamos, las zonas en las cuales han sido construidas sus presas de relave ya no cuentan con el espacio suficiente para poder avanzar, digamos, en su construcción, pues se ha optado por un diseño de línea central que obviamente también presenta sus características, tanto en rigidez como también en el tipo de segregación de materiales que se tienen que utilizar, ¿no? Es un método que ofrece una expansión ya uniforme, porque ya no hay un avance ni interno ni externo, sino se basa solamente en el eje actual y poder recrecer en forma vertical, ¿ok? Podemos ver acá uno de los ejemplos para los métodos constructivos que se puedan tener. Básicamente se basa desde la línea concéntrica. En un caso que se haya iniciado pues un depósito de relaves desde su base, desde su muro de arranque, de su dique de arranque,
pues obviamente este va a mantener una verticalidad en función al recrecimiento de cada una de las capas, ¿no? Siempre se va a contemplar tener estructuras de drenaje inmediata dentro del cuerpo y esto nos ayuda para tener, digamos, una confiabilidad de que en algún momento que se tenga cualquier problema de cualquier tipo de filtración, esta va a ser evacuada tanto por el tren chimenea como el tren basal que se tiene en la parte baja, ¿no? Es importante, las ventajas que se tiene, pues tiene una estabilidad, digamos, intermedia, tal como se tenía en el dique aguas abajo, pues obviamente este va recreciendo en función a la altura que se tenga, ¿no? Si este dique va creciendo a altura, obviamente también corresponde a líneas abajo, va a ser más amplio, ¿no? Va a recrecer hacia aguas líneas abajo, no tanto en la envergadura del aguas abajo, sino de acuerdo a la función de recrecimiento que se tenga en la parte horizontal, ¿no? ¿Ok? Algunas ventajas, ¿no? Requiere menor espacio, ¿no? Es un método constructivo que permite un recrecimiento uniforme de acuerdo al núcleo central que se tenga. Es ideal para terrenos limitados como áreas montañosas, zonas urbanas, porque permite manejar adecuadamente ya el espacio en función a la altura que se haya diseñado ¿no? Su espacio vertical nos permite controlar darle mayor vida útil a la presa, ¿no? Que se pueda tener. Acá vemos una presa que ha cambiado de aguas abajo a dique central y obviamente incrementa la vida útil sin impactar lo que se pueda tener aguas abajo. Si bien es cierto, un dique aguas abajo me hubiera permitido tener mayor amplitud en la parte del vaso, con una línea central, pues obviamente yo reduzco esta altura, pero no pongo en riesgo la estabilidad porque sí tiene pues un área que va a incrementar su altura, pero ya va a ir de forma horizontal. Y obviamente su diseño tiene características particulares en función a la unidad minera en la cual se está desarrollando y asimismo las propiedades de los materiales en los cuales se está a formar parte. En este tipo de recrecimientos entran bastante a detallar los geosintéticos, ¿no? Es más segura que el de aguas arriba, pues eso sí es adecuado, porque obviamente su línea central no solamente recrece, digamos, invadiendo la zona de descarga de relaves, sino también se sustenta en la parte aguas arriba, perdón, aguas abajo de lo que corresponde al recrecimiento del dique. Son empresas que resisten mayor los sismos gracias a su núcleo consolidado, pues obviamente como es un dique que se va sosteniendo sobre una estructura que ya ha venido recreciendo paulatinamente y este incrementa su rigidez a mayor crecimiento que se tenga, ¿no? Reduce bastante el riesgo de liquefacción, deslizamientos que se puedan tener, ¿no? En función obviamente, a lo que es el depósito de relaves aguas arriba, ¿no? Es un diseño uniforme, son ideales para zonas sísmicas, dice, por una estructura uniforme. Sí, obviamente, zonas sísmicas son mucho más adecuadas, tanto aguas arriba como aguas abajo. Su complejidad constructiva, ¿no? La planificación y el monitoreo de la presa de relave requiere evaluación constante, avanzada para garantizar la seguridad y la estabilidad de la estructura. Es importante, no solamente en diques, aguas arriba, aguas abajo, línea central, la instrumentación geotécnica juega un papel bastante importante en el monitoreo, porque no, todo nuestro Perú está digamos, cimentado sobre muchos tipos diversos de materiales. Si bien es cierto, los estudios geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos nos permiten determinar el tipo y característica de los materiales de fundación, pero siempre van a presentarse durante el proceso y vida útil, ¿no? Algunos, digamos, variaciones debido al tipo de material que se puede utilizar, a las características del relave que se puedan contener, a los tipos y calidades de los materiales de revestimiento geosintéticos se puedan tener. Entonces es importante tener un monitoreo constante para poder determinar de forma temprana cualquier variación que se pueda tener en el cuerpo, la estructura del dique, ¿no? Se tiene que tener un control preciso en la disposición de los relaves. Es importante poder determinar cómo uno va a disponer los relaves, ¿no? Existen diferentes tipos o maneras de acuerdo a la política y a los procedimientos de descarga. Se puede tener, pues, alguna generación de playa con descargas de espigones de forma múltiple. En algunos casos hay algunas descargas que son progresivas, ¿no? En función al tipo de avance o planificación que se tenga, pues ahí solamente la descarga con una sola tubería y esta se va moviendo hasta poder llegar a la playa. En otros casos, se abran 3 o 4 espigones y estas pues descargan el relave de forma uniforme de acuerdo al tipo o a la planificación que se haya tenido para poder conformar la playa del depósito de relaves, ¿no?
Una de las desventajas que tenemos, básicamente, no se puede tener un monitoreo, digamos, en tiempo real debido a que, como en sus condiciones que se tiene, es, pues, obviamente, poder generar, pues, alturas, digamos, en función al tipo de recrecimiento que se tiene muchas veces, imposibilitan tener algunas estructuras. Es por ello que se puede realizar, pues, monitoreos de, digamos, de forma indirecta, ya sea por forma satelital, puede ser vuelo de drones, que ayudan a poder tener, pues, información que posteriormente es plasmada, pues, evaluada para cualquier tipo de, digamos, evaluación que se pueda tener, ¿no? Sin ningún monitoreo, obviamente, existe el alto riesgo de deformaciones. Actualmente, tanto, no solamente depósitos relaves, entajos, depósitos de desmonte, estructuras de gran envergadura del sector minero ya presentan una tecnología bastante adecuada para evitar cualquier tipo de colapso o deformaciones significativas que puedan afectar tanto al medio ambiente o tanto a las personas, ocasionando daños que después puedan hacer de bastante impacto tanto para el medio ambiente como para las personas, ¿no? Algunas condiciones adicionales, pues el método de la línea central es ideal para terrenos, bases geotécnicas sólidas, eso sí es importante. En zonas de sismicidad moderada ofrecen mayor estabilidad en el momento, en función, perdón, de acuerdo a la comparación que se puede hacer con el método de aguas arriba. Obviamente, ¿por qué? Porque al ser una estructura más, digamos, lineal o vertical, reducen los riesgos tanto de liquefacción como de deformaciones, ¿no? Óptimos y confiables para climas de lluvias estacionales y saturación moderada, pues obviamente permiten un manejo adecuado de todo lo que es el control de aguas. El agua es enemigo de una presa de relaves, es por ello que se tiene que evacuar rápidamente, ¿no? La presa de relaves tiene que tener sus zonas de ubicación de aguas de decantación para que estas puedan ser evacuadas a las plantas de tratamiento o a las zonas de acumulación para la utilización dentro del proceso, ¿no? Ejemplos que tenemos en Latinoamérica, como les indicaba, tenemos uno de los ejemplos está en Antamina, otro está que se llama en Golfit La Cima, son los cuales conozco que están trabajando actualmente con línea central, ¿no? Esto nos ayuda, pues, obviamente, a ver que hay ya zonas en las cuales se optimiza este tipo de material. Como conclusión, nosotros podemos tener que las presas de relaves en línea central obedecen una alta estabilidad, tienen que ser planificadas detalladamente, tienen que tener monitoreo constante, ¿no? Adecuado, ¿no? Estas presas equilibran básicamente el eficiente entre la operatividad y la práctica sostenible. No todo lo que se desarrolla dentro de las unidades mineras tiene que ser actividades prácticas, tienen que ser también actividades operativas. Tienen que tener ese balance de ser operativas para poder darle el tiempo necesario para la construcción, recrecimiento y los controles adecuados y asimismo también la vida útil de la presa. ¿Ok? Las presas de relave línea central, dice, ofrecen beneficios a largo plazo en seguridad, estabilidad y sostenimiento. ¿Ok? Hasta este punto nosotros hemos dado una vista rápida, hay mucho por, digamos, por ver en cada uno de los aspectos de la construcción de los métodos de diseño de presa de relave, pero también uno de los elementos que tenemos que tener, cuál es, cómo podemos nosotros hacer un análisis comparativo de selección. Si bien es cierto, tenemos tres tipos de presa de relave, es muy importante que nosotros tengamos que evaluar cuáles son las condiciones geológicas y climáticas de la zona, analizar las regulaciones locales e internacionales, qué nos permite, qué no nos es permitido hacer, ¿no? Evaluar los impactos ambientales de los métodos de construcción. Depende mucho del tipo de materiales que se tenga y cómo va a ser mis recrecimientos en adelante, ¿no? Identificar los criterios de seguridad y estabilidad, bastante, esto tiene que ver también con la normativa y legislación, teniendo en cuenta la seguridad que se tiene que tener para evitar cualquier riesgo, tanto a las personas como al medio ambiente que se puedan tener, ¿no? Acá encontré este cuadrito bastante curioso de cómo poder evaluar los criterios técnicos para la selección. Básicamente se tienen que definir los objetivos del proyecto, se tienen que establecer los criterios de diseño, se tienen que evaluar cuáles son las restricciones geográficas y cuáles son las restricciones ambientales. Si existen algunas restricciones, se tiene que evaluar los criterios geotécnicos y de impacto ambiental. Si es que no se tiene algunas restricciones, se tiene que elaborar por los criterios de seguridad y estabilidad. En el caso de que se tengan que hacer los criterios, se tendrían que evaluar los criterios geotécnicos ambientales viales, se tendría que evaluar los métodos de construcción y asimismo también revisar los criterios geotécnicos. En el caso de seguridad,
también se tendría que evaluar dichos criterios, tanto la revisión de criterios geotécnicos como la selección del método de construcción. Esto nos conlleva a tener, evaluar si hay restricciones de los recursos disponibles. En el caso de que se opte por la selección de método de construcción, de acuerdo a que sí se tienen, pues algunos criterios geotécnicos y viables, estos deberían cumplir las normativas locales e internacionales. En el caso de que sí se tenga, se hace la selección, ¿no?, del método adecuado y se revisan los impactos ambientales, se evalúa cuáles son las alternativas viables, ¿no? Así también podemos ver que cuando hay restricciones de los recursos disponibles, se tiene que seleccionar los métodos adecuados o revisar algunos tipos de alternativas que se puedan tener. ¿Ok? Al final de ello, lo que se tiene que optar es una selección del método actual teniendo en cuenta cuáles son los métodos más viables o cuáles son los tiempos de costo que se puedan tener, ¿no? Ver las alternativas viables, evaluar los métodos más viables, hacer una evaluación de costo y tiempo, hacer una revisión de los impactos que se puedan tener y también es importante evaluar los tiempos constructivos que se puedan tener, ¿no? Al término de ello, se tiene que ver la verificación de si la compatibilidad, tanto como hace rato veíamos la parte de costo constructivo, tiempo de construcción y asimismo la operación tiene que ser un tiempo equilibrado. También se podría redefinir algunos criterios nuevamente, se puede hacer las verificaciones correspondientes y al final se tendrían pues que aplicar los métodos constructivos que se tenga, ¿no?, en función a lo que se haya determinado durante este proceso. Es bastante complejo poder determinar un tipo de seleccionar, digamos, un tipo de requerimiento que se pueda tener. En algunos casos se opta por el más seguro, que es el de presa de líneas, perdón, el de aguas abajo, que es una estructura segura, confiable y que tiene ya, digamos, una reputación de resistencia en diferentes tipos de operaciones mineras. Pero si bien es cierto, no tenemos digamos, el área adecuada, pues tenemos que hacer pues un dique de línea central. Muy difícil, en el Perú al menos, que se puedan autorizar un recrecimiento con aguas arriba, obviamente por los antecedentes que se ha tenido, ¿no?, durante el proceso de construcción de este tipo de estructuras, las cuales ya han presentado bastantes muestras y ejemplos de los cuales han tenido problemas de fallamiento, ¿ok? Es importante analizar el clima, porque no es lo mismo construir, pues, una presa de relaves construir y operar en un clima húmedo que en un clima seco, ¿no? Si bien es cierto, los climas secos son mucho más amigables, obviamente la generación de agua no nos va a impactar aún más, lo que va a faltar es agua para los procesos, la recuperación de agua va a ser más rápida en el caso que se tenga, ¿no? Muy diferente en construir en zonas altas, en climas más lluviosos, más húmedos, en los cuales sí vamos a tener riesgo de saturación, exceso de aguas, se van a tener plantas de tratamiento de aguas excedentes, se van a tener que tener pozas de infiltración, de recuperación de agua y muchos problemas más adicionales. Entonces es importante también poder hacer un análisis al respecto. La geología es importante, ya que de esto depende la fundación de los materiales, de los diques en los que se tiene que tener, en terrenos rocosos, en suelos blandos, y se tienen que preparar todas las fundaciones necesarias. En el caso de que sean suelos blandos, pues se va a tener que hacer todo un mejoramiento de la fundación, reemplazo de materiales, utilización de geosintéticos, utilizar bastante alta resistencia, llámese canteras rocosas, algunos tipos de elementos y estructuras adicionales, llámese en algunos casos hacer algunas inyecciones, tratamientos a la fundación importantes para poder construir este tipo de estructuras que son necesarias para las operaciones mineras actuales. En conclusión, un análisis detallado de todos los factores climáticos, normativos, son esenciales para desarrollar un método adecuado de la construcción de presa de relave. Es bastante importante este tipo de análisis. Hacer una evaluación del método según la especificación del proyecto es importante, que nos ayuda a optimizar básicamente los resultados y cuáles son los riesgos que queremos reducir. ¿Qué resultado queremos obtener? ¿Cuánto va a ser mi costo-beneficio? ¿Cuánto me va a costar depositar una tonelada de relave, ¿no? ¿Cuánto me va a ser el costo de poder contener este relave? Es bastante importante poder evaluar dentro ya de los criterios de selección que se puedan tener. Es importante también determinar cuál es la interrelación entre el suelo, el clima y la normatividad vigente. ¿Por qué? Porque esto nos determina cuáles son las características las cuales debe tener nuestra presa para que sea también autorizada, ¿no?, por los entes gubernamentales que van a otorgar la autorización.
Y finalmente debemos adoptar diseños según el entorno específico para reducir los riesgos operacionales, garantizar la viabilidad de los proyectos y cumplir las normativas del proyecto vigente. Agradezco a cada uno de ustedes. Si hubiese algunas preguntas, estoy atento a poderlas absolver. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por esta ponencia. Muy interesante todo el contenido que nos ha compartido. Como menciona, vamos a tener este espacio de estos últimos minutos para poder ver si es que alguno de los participantes tiene alguna duda, consulta o comentario. Ya estamos activando las opciones del micro y el chat para que así nos puedan hacer llegar sus consultas. Aprovechamos estos últimos minutos también para invitarlos a participar de la especialización de diseño y construcción de presas de Relay que nosotros estamos iniciando el 28 de noviembre. Si es que requieren alguna información adicional o quieren contactarse con alguno de nuestros asesores de ventas, les estamos dejando mediante chat un número al que se pueden comunicar. Justo vemos una mano levantada. Edgar, adelante, por favor. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, ¿qué delegar? Ya. ¿Qué tal? Buenas. Felicitaciones. Una bonita exposición, un resumen interesante. Lo estoy llamando de Tacna, Perú. Eh, una curiosidad, en cuanto a la vida del depósito de relaves, ¿cómo ustedes lo van diagnosticando? Porque se supone que antes de la construcción ya deben saber para cuántos años puede servir esa presa de relaves y la altura máxima que puede alcanzar, ¿no? Entonces, no sé si puede hacer un comentario al respecto. Muchas gracias, Edgar. Bastante interesante tu pregunta. Es cierto que cuando uno genera el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y hace todos sus estudios, pues, de ingeniería conceptual, ingeniería de factibilidad, va determinando la capacidad de la presa de relaves de acuerdo a la cantidad de mineral que ha identificado para su proyecto, ¿no? Entonces, sabemos que todo proyecto tiene una modificación durante su vida útil. En algunos casos mantiene su vida útil y mejora su operatividad, ya sea puede cambiar o puede adicionar algunos componentes, ¿no? Puede hacer algunas variaciones. En lo que concierne a presa de relave, en algunas oportunidades del diseño que se ha tenido, supongamos que sean unos 50 metros, se le ha dado unos 15 o hasta 20 metros más adicionales, para lo cual el operador minero tiene que sustentar mediante estudios de geología, estudios de geotecnia, hidrogeología, todo su ingeniería total para una nueva configuración de presas de relaves en el caso CD. Entonces, mucho depende de, digamos, del dimensionamiento del mineral que se va a producir. En función a ello se genera cuánto es la cantidad de material que se va a procesar y se va a disponer en esta presa de relaves. Entonces, la vida útil parte desde el EIA, desde el documento de gestión ambiental. Cuando pasa a proceso de ingeniería de detalle, ya se basa en este documento y es donde otorgan la autorización. Pero actualmente algunas operaciones mineras están, digamos, tratando, y algunas la han logrado, de poder incrementar su capacidad de almacenamiento, teniendo en cuenta muchos factores. Las condiciones actuales del depósito, ¿permite o no permite almacenar más? Si permite almacenar más, ok. ¿Bajo qué método? No tengo espacio, como ya mencioné dos operaciones que han optado de cambiar de aguas abajo a línea central, porque obviamente de acuerdo a su, digamos, autorizaciones que han solicitado, han solicitado, digamos, incrementar su capacidad. Es por ello que al incrementar sus alturas y su capacidad, obviamente modifican la capacidad de este componente minero, en las cuales tienen que sustentar la sostenibilidad durante la fase operativa y también durante el proceso de cierre. Cuando uno, digamos, modifica un componente, es como si este componente se convirtiera en nuevo componente, porque tiene que realizar todos los estudios e ingenierías básicas de sustento, no solamente para el proceso de operación, sino también para sustentar su proceso de cierre. Edgar, no sé si contestó tu pregunta. Sí, gracias, gracias. Acá en Tacna tenemos a Sauder con Quebrada Honda, una presa de relaves, pero
en cierta manera la proyección es incierta porque me imagino que ellos ya han hecho su diagnóstico, más bien la comunidad no conoce, pero ¿cómo ve usted el tema del reciclaje del agua? Porque el agua es en todo sitio es un elemento escaso. Ya, la recuperación de agua es bastante importante en las unidades mineras porque permiten a poder tener, digamos, un balance hídrico, ¿no? De todo su proceso operativo, muy diferente a un balance hídrico, digamos, ambiental. El balance hídrico operativo bastante se relaciona en cuánta agua yo necesito para mi operación, cuánta agua yo dispongo de la presa de relave, en la presa de relaves, cuánta agua yo recupero tanto del vaso de la presa como también el de las estructuras de filtración. Entonces, si yo recupero esa agua, esta me va a ayudar a ya no solicitar más agua al Estado, porque obviamente esto está en función a autorizaciones que la Autoridad Nacional del Agua otorga en función digamos, a todo el elemento de sustento que se pueda haber presentado para utilizarla. Entonces, la operación minera utiliza estas aguas para poder reaprovechar dentro de sus operaciones mineras. Cuando hay un excedente, cuando hablamos que hay en zonas, no recuerdo si que Yabeco, la cantidad de lluvia que genera, no recuerdo, pero si es que hay un excedente y estas aguas son vertidas hacia el medio ambiente, también tienen que cumplir estrictamente parámetros que están normados básicamente en los límites máximos permisibles de algunos metales característicos para que estas puedan ser certificadas y descargadas hacia el medio ambiente. Muchas unidades en la sierra del Perú lo vienen haciendo, otras no. Sabemos de algunas unidades que no las hacen, pues, obviamente mucho depende del tipo de unidad minera la cuales se estén realizando, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que el agua recirculada para la operación minera es bastante óptima y la que descarga hacia el medio ambiente, obviamente autorizada, y estamos hablando tanto de Quellaveco, estamos hablando de Jade, ya estamos hablando también hay otras unidades mineras que están en la Sierra del Perú, obviamente tienen que tener pues, la responsabilidad ambiental de poder realizarlas de manera segura. Gracias. Un comentario final, Dígame. sobre los riesgos, porque cuando colapsa una presa crea un desastre prácticamente, porque arrasa todo lo que está en el camino. Eso por un lado, y lo otro es de que acá en Tacna, parece mentira, Quebrada Honda ha creado una zona agrícola de pampa citana, pero eso existe en base a las aguas que filtran de la presa, por lo tanto va pues, con metales pesados, pues, eso. Entonces como que en esa zona agrícola pampasitana se logran productos con algunos componentes de metales pesados. ¿Qué comentario tiene al respecto? Gracias. Ya, a tu primera pregunta, toda empresa minera en la actualidad tiene que haber actualizado su estudio de rotura de presas. Sin eso no tiene autorización de funcionamiento de operación. Actualmente existen ya softwares y tecnología, ¿no? Que modela cuál es el impacto en el caso de una rotura de presas. Ya hay métodos matemáticos, analíticos, que permiten mediante elementos finitos modelar cómo sería en el caso de que hubiera una rotura de presas y cuál sería el impacto. Y obviamente la empresa la tiene que tener bien detallada y obviamente también se presenta dentro de las modificaciones de estudio de impacto ambiental hacia digamos, las poblaciones que están dentro de su área de influencia directa e indirecta. En lo que corresponde al tema de filtraciones es bastante, ¿qué te digo? Relativo en el sentido de que se tendría que tener evaluaciones bastante detalladas del tipo y calidad de vegetación que se tiene en la zona. Si la zona agrícola que tú indicas, ya la vegetación al momento de hacer análisis, estas presentan algún tipo de contenido metálico diferente a lo que se tenía hace 10, 15 o 20 años atrás, sería una manera de sustento de que la presa de relaves está teniendo impacto negativo básicamente en el tema de filtraciones. Ahora, toda presa de relaves tiene una cantidad de material, tiene una cantidad de agua la cual tiene que ser bombeada
o transmitida hacia tanto las plantas de tratamiento o asimismo también a pozas de almacenamiento. No conozco mucho el proyecto Quellaveco, pero entiendo de que tiene todo este sistema de rebombeo y de retiro del agua para solamente dejar el contenido sólido dentro de las presas. Asimismo, toda presa Relaves, debajo de su fundación o del vaso, contiene toda una estructura de ramificación de tuberías de colección de agua. Son aguas de subdrenaje, las mismas que captan no solamente la que está dentro del vaso, la que está dentro de la membrana en el caso de que la tenga, pero también captan de la parte de las aguas subterráneas para poder dividir estas aguas y de acuerdo a ello poder evaluar el tipo y calidad de agua que se tiene por debajo de estas. Entonces, eso sí tendría que hacerse un análisis detallado con, digamos, sustento básicamente en los hallazgos que se han encontrado aguas abajo y obviamente en la evaluación de la cantidad de contenido metálico que estas poseen en función a ensayos de laboratorio que se puedan determinar. Eso sería mi recomendación, nada más. Por ahí vi otra manito levantada. Muchas gracias. Ok, gracias. Ok, vemos otra mano levantada. César, adelante, por favor. César, quizá estás con el micro apagado, todavía no te escuchamos. Sí. Ok, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal, César? Muy buenas. Buenas noches. Ingeniero, muy importante su discurso, el curso que nos acaba de dar, lamentablemente muy corto, pero de todas maneras nos está ayudando bastante. Yo soy de Piura. El problema que tenemos acá es con las presas, las filtraciones, ¿no? Las presas normales. Mi pregunta va en este sentido, si acá en Piura, por el tipo de terreno, las filtraciones se dan y ponen en peligro la presa, ¿qué recomendaría usted si esto lo transformamos en una presa Relaves y las filtraciones que se dan serían por dos extremos peligrosos? Una, que es las filtraciones que se dan al subsuelo, que pueden compenetrarse a fondo y lograr contaminar a un manantial, y lo otro sería la resistencia que puede tener una presa relave, por cuanto en una presa normal de agua es peligroso el esfuerzo que se da y a veces puede causar, ¿cómo se llama?, la destrucción de la presa. Gracias, César. Muy interesante tu pregunta. Tú indicas a las presas normales, las presas de contención de agua, ¿correcto? Exacto. Ya, ok. Te comento por experiencia que una presa de agua es mucho más peligrosa que una presa de relaves. ¿Por qué te digo eso? Porque las aguas están en contacto directo con la estructura del cuerpo de la presa. Entonces, esta presa de aguas tiene parámetros mucho más, digamos, detallados en el sentido de resistencia y transferencia de aguas de filtración, ya que en su mayoría, conozco Piura muy poco, pero en su mayoría están contenidas, digamos, por núcleos de concreto o núcleos de arcilla, en su mayoría deben tener eso, para evitar cualquier tipo de segregación o filtración que se pueda tener. Una presa de aguas siempre va a tener filtraciones porque obviamente el agua natural, ¿no? El agua que contiene la misma, en contacto con la roca, en la cual no presenta ningún tipo de revestimiento o mejoramiento, digamos, de los taludes o de la fundación en la zona que se contenga. Se hace, digamos, la mayor, digamos, se detalla básicamente, digamos, el revestimiento de la estructura del cuerpo de la presa debido a que es el componente más importante. Con relación a una presa de relaves, es diferente porque ya estamos tratando no solamente agua, sino un material, un elemento sólido que está, digamos, está mezclado con el agua para su fluidez, ¿no? Está mezclado con el agua y el momento de llegar al depósito se va a sedimentar, se va a contener. Y bien es cierto, la particularidad de este relave es un material permeable, poroso, que permite una rápida evacuación de las aguas. Estas, si es que no son bien diseñadas o no se ha tenido el cuidado de poder determinar el impacto que pueda tener a las aguas subterráneas,
es bastante crítico. Es por ello que para poder construir una presa de relaves, esta tiene que contar con un estudio hidrogeológico detallado, no solamente para saber el tipo y calidad del agua, sino la cantidad de agua, cuáles son los niveles piezométricos que se tengan, y asimismo se tiene que determinar, ¿no?, cuáles son los flujos importantes que se pueden tener. Para hacer una presa de relave se tiene que mapear tanto puntos de afluencia, aguas arriba de la presa, así como puntos de afluencia en la parte baja. En algunos casos, dependiendo de la, digamos, importancia que se tenga la presa de relave, se utilizan los famosos trazadores. Los trazadores es una coloración que se coloca algunos puntos específicos de puntos de filtraciones de agua que no impactan a las aguas subterráneas, solamente presentan coloración, y se determina de acuerdo a ellas, ¿no?, cuál es el curso de entrada y de salida. Se identifican básicamente en un estudio de manantiales y zonas de filtración para determinar que si ese punto donde va a estar construida la presa de relave va a afectar 1, 2 o 3 o 4 puntos de filtraciones, ya que, como sabemos, es un poco difícil, no imposible, pero difícil determinar cuáles son los flujos subterráneos. Actualmente se cuenta ya con tecnología mucho más avanzada, se pueden hacer análisis indirectos, ya sean ensayos geofísicos, se pueden realizar lo que te indiqué, el flujo de trazadores, se hacen perforaciones, diferentes tipos de perforaciones que nos permiten determinar la cantidad y la calidad de agua de las zonas de ubicación de la presa. Asimismo, actualmente ya también se está estandarizando el uso de material impermeabilizante en los vasos desde el inicio de las presas, es decir, colocar material de baja resistencia, llámese arcillas de alta plasticidad, algunos geosintéticos, llame GCL, que tienen pues material impermeabilizante como la bentonita, o en el mejor de los casos, la impermeabilización total del vaso con geomembrana, que eso sería una de las cosas más factibles, ¿no? Obviamente sabemos que todas estas estructuras pueden contener algunos tipos de riesgos, básicamente rasgaduras, roturas, pero para ello se construyen estructuras de monitoreo en el caso de ser necesarios, ¿no?, para tomar las medidas inmediatas adecuadas. Además, toda presa de relave, a diferencia de la presa de agua, la presa de relave sí tiene un sistema de filtraciones. Al tener un sistema de filtraciones, lo que va a favorecer es que el agua que ingresa tiene que salir o por bombeo o por las estructuras de filtración interna que tiene la presa. Es decir, que durante el tiempo y la vida útil que se tenga, estas aguas no van a mantener un flujo constante que permitan que estas aguas vayan e impacten hacia las estructuras de cuerpo de agua, ¿no? Entonces, es más rígido y más estricto el control de relave, pero como te digo, para mí las más peligrosas todavía siguen siendo las presas de agua. Muchísimas gracias, ingeniero, por este espacio de resolución de dudas, consultas. Gracias también a quienes se han animado a participar. Con esto ya estaríamos cerrando la sesión de hoy. Ingeniero, nuevamente muchas gracias por la ponencia, por toda la información que nos ha compartido. También volvemos a invitar a todos los participantes a revisar la información de nuestra especialización de diseño y construcción de presas de relave a cargo del ingeniero Carlos, para que podamos ahondar muchísimo más en todo este tema. Nosotros estamos iniciando esta especialización el 28 de noviembre y en el chat está un mensajito que les hemos dejado con el número de contacto del área comercial. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.